Hoy, en esta corte en Brooklyn, Nueva York, se pone punto a la historia de uno de los personajes más poderosos en la historia reciente de México, Genaro García Luna, quien fue el todopoderoso secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, arquitecto y ejecutor de la llamada guerra contra el narcotráfico y que podría pasar el resto de su vida en prisión a partir de la sentencia del juez Brian Cogan, que fue ni más ni menos que el juez que sentenció a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegó este personaje que en su momento recibió la instrucción de perseguir e investigar a los carteles, a terminar recibiendo millones de dólares en sobornos para beneficiar al cartel de Sinaloa? Eso es lo que dijo la Fiscalía y de lo que se le ha declarado culpable. Pero la historia de Genaro García Luna va muy atrás, porque él empezó como un agente del CISEN, el que era el organismo de inteligencia del Estado mexicano, y ahí fue creciendo, por ejemplo, logrando la liberación de empresarios y de personas secuestradas, hasta llegar a ser el director de la Agencia Federal de Investigaciones, eso en el gobierno de Vicente Fox del PAN. Después, en el siguiente gobierno, en la administración de Felipe Calderón, entonces asumió el mando de la Secretaría de Seguridad Pública. Tenía las riendas de la Policía Federal, que por un lado combatía a los cárteles del narcotráfico y por el otro, dice la acusación formal, repartía, por ejemplo, uniformes de policías a los miembros del cartel de Sinaloa para que descargaran, por ejemplo, cargamentos con droga desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Pero terminó el gobierno de Felipe Calderón y nada ocurrió con este personaje, quien tranquilamente se vino a vivir a Estados Unidos. El año 2012 se asentó en Miami, en un país con el que colaboró, con el que recibió incluso condecoraciones y con esa confianza, con esa tranquilidad, aplicó incluso a la ciudadanía. Se quería naturalizar como ciudadano estadounidense y uno de los cargos que ahora pesan sobre él tiene que ver con falsedad de declaraciones en esa solicitud de naturalización, porque ahí dijo que no había cometido ningún crimen. Y fue detenido, finalmente fue detenido en Texas el año 2019, juzgado, un juicio que duró cerca de 4 semanas y donde un jurado lo declaró culpable de 5 cargos, entre ellos 3 que tienen que ver con el tráfico o la conspiración para traficar con cocaína que terminó llegando a Estados Unidos. Así que se pone punto final a la historia de este personaje. Estados Unidos quiere mandar con esto un mensaje también a otros funcionarios, a políticos que quizá puedan estarse corrompiendo y lo hacen a través de un juez que también tiene a su vez el juicio del Mayo Zambada. Así que aquí cierra un capítulo que fue doloroso, sangriento para la historia de México, la guerra contra el narcotráfico, que ahora sabemos estaba fallida de origen, tenía fallas de origen, pues por las intenciones de este personaje que hoy se enfrenta finalmente a su última cita con la justicia.